Aquí estamos otra vez, gracias a Yeshua, el Mesías de Israel, Dios hecho carne y Dios de amor. Y algo muy importante, Dios todopoderoso y justo y que tiene vida eterna, es vida eterna. Y si tú quieres, tú que escuchas, puedes empezar a conocerlo. Esa es la intención por la cual estamos aquí, para hablar de un tema importante. Primeramente, mis jebrutas de esta noche. Y con decir mis jebrutas no es que sean de mi propiedad, son mis amados hermanos con quienes tenemos estas jebrutas, y Rochelle cada vez se integra más y más. Rochelle, ¿cómo estás? Pues bendecida, gracias a Jesús, aquí otra vez con ustedes y bueno, una tarde más de jebruta por la gracia de Jesús. Y aquí está Luis, el hebreo, el amado varón. ¿Cómo estás? Muy contento y agradecido con Dios por un tema más que se avecina muy interesante. Así es, los sueños, según la Biblia. Tenemos un versículo del cual vamos a partir, que es en Joel. Vamos a partir de este texto base en el profeta Joel, capítulo 2, del 28 al 32. Sin embargo, el versículo clave será el 28, pero para que no digan que sacamos de contexto las cosas, además para que conozcas más la palabra, pero bueno, quizás solamente nos vayamos hasta el 29, para que no se escandalicen del 30. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, bendita promesa, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Luis, al margen de aquellos días, ponemos en contexto, esto es cuando ya el Espíritu Santo cayó, fue derramado en Pentecostés, pero no estamos hablando ahorita del derramamiento del Espíritu Santo, aunque siempre hablamos de esto, los sueños. Hay abusos de este versículo y de otros, y son muchos y muchas que dicen y aseguran que Dios se comunica por medio de sueños, lo cual no es imposible. No estamos diciendo que Dios no pueda hacer algo así, Él es Dios todopoderoso, pero el tema es más profundo y es necesario dilucidar por el Espíritu Santo, discernir esta profecía. ¿Y qué puedes decir, Luisito? Vamos a empezar por las dos esferas seculares. La primera es que pues aún la ciencia habla acerca del sueño como un acto que el subconsciente va reflejando de lo que vivió en el día o de algún impacto que ha tenido, alguna impresión. Eventos del pasado. Sí, también, así como también alguna preocupación. Entonces, en ese sentido, pues hay un sentido mental que se trabaja en la noche cuando el consciente está descansando y el subconsciente proyecta las imágenes que el cerebro puede ver. Entonces, de alguna manera, esta forma de descanso que se refleja en el periodo del ser humano, pues tiene sus eventos, tiene sus vivencias. Sin embargo, pasando a otro punto, es como se comentaba, el abuso que se ha hecho de esto. Entonces, ya pasando a la perspectiva bíblica. Así es, y un poquito antes de ella, el abuso que se hace de ello es decir que recibieron un sueño de parte de Dios, o también hablar acerca de algún sueño secular, una persona que no conoce a Dios pero que engañada por Satanás recibe un sueño y lo toma como de procedencia divina. Pues realmente la Biblia habla acerca de los sueños y es muy curioso lo que va a decir la Escritura acerca de esto. Sí, porque digo, hay fundamento. Dios, claro, por medio de sueños. Ahí está José, ahí está Daniel, ahí están pues inclusive el copero y el panadero. Sí, también está el caso de el que se creía padre terrenal de Jesús, que es avisado por sueños que vaya a Egipto, así como también que regrese de Egipto, y lo mismo los magos. Ellos son los sabios del Oriente avisados por un sueño que no regresen con Herodes. Muy bien, sin embargo hay peligros, Roche. Sí, respecto a los sueños, ya hemos escuchado que sí hay, como José y todos estos que estuvimos escuchando. Sin embargo,
hay ocasiones en que hay personas también diciendo y se basan en decir que Dios les reveló. Presumiendo. Sí, presumiendo, pero a veces lo que dicen no es lo que hacen, porque sus frutos son otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente Dios les habló cuando dicen, Dios me reveló esto y sus frutos son otras cosas? Así es, la incongruencia siempre por delante. Bueno, aquí la pregunta sería sería esta. Aquellas personas que están poniendo toda su fe o parte de su fe en los sueños que según ellos Dios les comunica, mi pregunta es esta. La palabra más segura es la palabra y nunca va a sustituir ningún sueño a la palabra. Entonces estas personas que están queriendo soñar o diciendo que sueñan sueños de Dios, normalmente estas personas, en mi propia experiencia, son neófitos de la palabra de Dios, por no decir que saben muy poco la doctrina de Dios. Hay muchas personas que llegan al grado de echar afuera la Biblia, no digo que sean todos los casos, y gente que dice que se comunica por medio de sueños. Vamos a estas personas que no echan fuera la palabra de Dios, sin embargo tienen una, pues no sé, predilección o un gusto por decir que suenan sueños de Dios, y como dice la hermana Roche, suenan sueños de Dios. Según ellos han visto a Cristo en la cruz, han visto la sangre, han visto todo, pero no andan conforme a Dios. Sí, esa es una parte que principalmente es la que hay que aclarar en base precisamente al texto que se hablaba de Joel 2. Es importante aclarar que todas las personas que dicen tener un sueño de parte de Dios y muchas veces lo comunican, casi siempre tiene que ver con un aparente juicio. En el caso personal, siempre que escucho que alguien está transmitiendo un sueño, pues siempre tienen el propósito de decir, esto es porque Dios está hablando, que así les va a ir y para que vean, o sea, como que siempre tiene ese enfoque. Sin embargo, vamos a hablar un poco de cuando de verdad Dios se comunica por medio de los sueños. Cuando Dios lo hace así, tiene... ¿Por qué recurre Dios a estos medios cuando la palabra es más segura que 50,000 sueños? En el caso, por ejemplo, vamos a hablar del sueño de José. Él le avisa por medio de un sueño y de un enigma primeramente a Faraón acerca de esos sueños, porque eso demostraba de antemano y de primera instancia que Faraón, que se decía Dios en la tierra, no tenía la respuesta a un sueño que lo turbaba la mente. Entonces Dios quiso vindicar a José. Así es, aparece este joven que el copero le dice, pues en una ocasión el panadero y yo tuvimos un sueño, se lo contamos, se cumplió al pie de la letra, y lo llaman y en esta ocasión vuelve a suceder lo mismo. Ahora, Dios está comunicando este mensaje porque Él tiene como propósito un plan, y ese plan lo está revelando en este sueño. Y en este sueño es muy importante notar las formas y figuras que componen los acontecimientos, para poder empezar a aprender cuando de verdad es conforme a la sana doctrina y a una revelación que viene de Dios, cuando de verdad se puede probar un espíritu para ver si ese sueño de verdad es un anuncio de Dios, o de plano la persona pues igual y anda un poco mal. No, o comió mucho en la noche y soñó sueños, pero porque se abultó en el estómago. Habría que hablar también, Luis y Roche, de que Satanás tiene inferencia en este campo también. Sí, antes de pasar también a ese otro punto, es importante ver las figuras que utiliza Dios en un sueño. Por ejemplo, estamos hablando que en el caso de el panadero, lo ilustra con sus actividades que tenía. Dice que tenía una bandeja de pan, pero le está diciendo que llegan unas aves y se lo comen. Se está hablando de aves carroñeras que están acabando con lo que él puede ofrecer. Y eso está orientado a que en el lenguaje bíblico, en algunas ocasiones, no en todas, las aves son figura de Satanás, como en el caso de la parábola del sembrador y algunas cosas. No es en todos, pero en figuras así aparecen como parte de que hay un dictamen de parte de Dios no muy favorable, en este caso al panadero. El caso del copero es también muy similar. Él dice que ve el fruto de las uvas, las exprime y empieza y las presenta delante del rey. Y el cumplimiento de ese sentido, de ese sueño, es que
José le dice, vas a volver a tener el puesto que tenías y a tus actividades. Entonces, cuando Dios empieza a hablar por medio de ese sueño, lo compone de unas partes donde se puede prestar a ver qué es lo que quiere comunicar Dios, si de verdad el sueño viene de él. Las figuras que le da Faraón, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, relacionadas con 7 años de prosperidad y 7 años de sequía. También Dios revela de alguna manera este asunto, y es muy curiosa la forma. Es muy curiosa la forma en la que concluye todo esto, porque pues cuando José da la interpretación a Faraón, todavía añade, y el hecho de que se haya cumplido el sueño 2 veces. Ahí está un punto. ¿Qué tan fiable es pensar o creer que si un sueño se repite, entonces atribuirlo a la procedencia divina? Basados en esto. Ahí habría que separar los dos acontecimientos. Porque José es un caso muy particular y es un hombre que vivió en otra dispensación, aunque estábamos hablando de un texto, Joel 2, que habla de esta dispensación. Así es, las figuras que le da en este caso, sabemos por la Biblia que sí, obviamente venían de Dios. Sin embargo, cuando se le presenta, por ejemplo, en la actualidad en el mundo secular un sueño a un psicólogo o a un consejero, pues lo que ellos empiezan a tratar de ver no es el significado del sueño, que en dado caso sería el mensaje transmitido, sino tratan de ver qué problema psicológico o qué actividad puede estar ejerciendo esa persona para que tenga ese tipo de impulsos nocturnos. Eso algunos psicoanalistas, porque la escuela freudiana, Freud decía que los sueños son la basura del cerebro, de la mente, es el basurero donde se va la basura. Lo que pasa es que en este sentido, como no todos los sueños vienen de Dios, también hay que ver que hay un cansancio del cuerpo que puede proyectar ciertas cosas en el subconsciente y que no tienen que estar relacionadas necesariamente con que venga de Dios o venga de Satanás. Es más, cuando surge la mujer en el jardín del Edén, dice que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño. Lo mismo en Abraham. Así es. Entonces, y cuando llegó ese sueño, en el caso de Abraham, viene este fuego para confirmar las dos partes del pacto. Entonces, efectivamente hay un sueño, eso sí viene de Dios. Sin embargo, por ejemplo, cuando en el mundo secular se presentan los significados del sueño, pues es difícil ver que una dimensión espiritual que tenga que ver con, como lo decía Pablo en Corintios, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, si es un sueño que viene de Dios y el psicólogo no cree en Dios por profesión, pues no le va a dar al significado de ese comunicado. Así es. Aquí el problema es también que muchos viven interpretando sus sueños, creyendo fielmente que Dios les habla por sueños, pero otra vez, para mí estas personas que ponen un énfasis desmedido en los sueños y que se jactan de soñar sueños de Dios, de cualquier manera han hecho a la palabra a un ladito, porque la palabra es más clara, ya lo digo por segunda vez, que todos los sueños tienen un aire nebuloso, muy pues ambiguo, y no tenemos las herramientas a menos que Dios nos dé la interpretación del sueño y no interpretar nosotros los sueños, cosa que hacemos, bueno, lo hacemos con la Biblia, no debiéndolo hacer, porque si interpretamos la Biblia equivale a adulterarla, directo. O sea, aquí no hay exégetas ni hermeneutas, esto es de los teólogos. Sí, ese es un buen punto acerca de este tema, lo que es la interpretación del sueño. Muchos buscan el significado del sueño porque les intriga, y de esa manera pues se pueden encontrar con alguien que a lo mejor le acierte o tenga idea de. Sin embargo, cuando la Escritura estaba hablando de estos acontecimientos, primeramente Joel estaba anunciando que iba a haber un tiempo en el que iba a venir el Espíritu Santo a todo aquel que creyera en el Mesías, y en ese sentido todos estos ungidos y redimidos tendrían dones para ejercer sueños y profecías. Mi pregunta es, ¿Daniel y José interpretaron los sueños respectivamente por sus capacidades o porque Dios les dio la interpretación del sueño? No, Dios se las dio. En el caso de José, él dice que el Dios del cielo le ha dado a conocer lo que ha de pasar en la tierra, y en el caso de Daniel le dice, no es de mí interpretar el sueño, sino que hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Así es. Tan es así que, bueno, hablando en otro caso de visiones, hubo una visión que Daniel no entendió y se le pidió que cerrara y que no pregunte más porque eran profecías para el tiempo del fin. Así es, en ese sentido, esa sería Se vio su incapacidad para entender la visión o interpretarla, no se le dio la interpretación.
Así es, incluso él mismo en el capítulo 9 reconoce su pecado y pide perdón por él y por el del pueblo. Entonces él no es por su capacidad, sino porque ellos buscaban mucho la presencia de Dios, y cuando alguien busca la presencia de Dios, Dios le revela. Entonces él lo buscaba en oración. Entonces cuando estos dones se empiezan a ejecutar en el libro de Hechos capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo, estamos hablando de un tiempo donde todavía como tal no está terminado el Nuevo Testamento, y en ese sentido hay revelación y hay comunicado de parte de Dios. Con eso no queremos decir que en la actualidad Dios no quiera hablar o no pueda hablar con un sueño. Sin embargo, pues es importante saber probar los espíritus, porque ¿qué sucede pasando al siguiente punto? ¿Qué sucede si ese sueño viene por parte de Satanás? Es que aquí se toca un tema de la postura secular. Según la postura secular, los sueños son a nivel inconsciente. Dicha palabra para nosotros y para la Biblia no existe. Entonces, no me quiero meter en este asunto mucho, pero sabemos que la naturaleza vieja sigue ahí. La imaginación, una potencia del alma, la memoria, otra potencia del alma, la razón, el intelecto, siguen estando dentro de nosotros, y yo me inclinaría a pensar que de 1000 sueños, uno es de Dios, por cada soñador. Hay personas que pueden exponer su sueño, pero ¿qué sucede si no tiene un cumplimiento o si no tiene un propósito de edificación? ¿Qué sucede si una persona nos cuenta sus sueños aparentemente de acuerdo a la palabra de Dios, pero esta persona es una cizaña por el momento? Dios puede comunicarse ciertamente por medio de impíos, ¿no? Es imposible que una persona que está en pecado pueda soñar o tener sueños de Dios. Ese es el punto que sostuvo Rosh, y es correcto. Sueñan y dicen que sueñan, pero viven haciendo las obras de Satanás. El filtro podría ser cuando Pablo decía en Filipenses 4 que pues todo lo que fuera digno de pensar, en eso prestáramos atención. O también a los tesalonicenses cuando les decía que rechazaran lo malo y tomaran lo bueno. Entonces, si un impío dice tener un sueño de parte de Dios, pues hay que probar ese espíritu, porque tanto Nabucodonosor como Faraón son figura de Satanás, que fueron los que tuvieron estos sueños. Y sin embargo, los que tenían espíritu entendido vieron que sí venía de parte de Dios y tuvieron de parte del Señor revelación de ello. Pero ¿qué sucede si este sueño que está transmitiendo esta persona, más bien lo que está transmitiendo es el impacto que le causó el sueño y no tanto que sea un mensaje transmitido? Esto puede descalificar ese sueño, y es aquí donde podemos abundar más en la influencia demoníaca en la mentalidad de una persona, y hay que hacerlo recalcando ese punto. Nosotros no estamos en la idea del consciente, subconsciente e inconsciente. Lo que pasa es de que esas son partes del alma, o sea, eso es parte de las características del alma. Si acaso hay un inconsciente. Así es, y de tal manera este tipo de esferas o liun, en este caso la esfera onírica empieza a transmitir ese hecho. ¿Y qué sucede cuando Satanás empieza a trabajar aquí? Bueno, la primera es, esa persona a lo mejor está abriendo puertas en su vida. A lo mejor a la luz del día y frente a sus amigos dicen: no, yo me aviento las de películas de terror toda la noche y no me pasa nada, y he sentido que me jalan el pie y yo me aguanto. Pero él está abriendo esas puertas espiritualmente, y de repente pues Satanás empieza a trabajar en su mente, empiezan los sueños, las pesadillas. Como personas que ven películas pornográficas para tener sueños pornográficos. Sí, porque se quieren valer de lo que absorbe el subconsciente para tratar de que se vea reflejado. Sí, las imágenes vistas. Así es, y eso es porque tiene una característica muchas veces, la vivencia de lo que se impactó a lo largo del día, que se ha reflejado en el sueño de la noche, y en este caso eso descalifica un comunicado de parte de Dios. Ahora, otro punto en el que Satanás empieza a trabajar en esa área es cuando vienen los pactos de hechicería. Cuando una persona empieza a tener influencia demoníaca a causa de brujería, pues vienen las influencias mentales de estos espíritus que pretenden atormentar para robar la paz, y una vez más el área del sueño es la perfecta influencia para sembrar traumas, ¿no? Los hijos de Dios también tenemos sueños pesados a veces, y a veces como Faraón pues amanecemos medio turbados, ¿verdad? Pero yo creo, más bien hago la pregunta,
¿Qué tanto hay que hacerle caso a los sueños? ¿Qué tanto hay que esperar de ellos? Rosh. Sí, hay algunos, inclusive hermanos de la iglesia que aseguran que Dios les reveló, ¿no?, ciertas cosas. Sin embargo, igual, a lo mejor sí Dios les habló, pero también puede ser su conciencia, ¿no? Porque están viviendo supuestamente buscando y agradando a Dios y a veces sus obras son otras y a lo mejor eso también les atrae esos mismos sueños, al decir, bueno, creo en Dios o leo la palabra, pero me estoy comportando de otra manera y tal vez de esa manera también en sus sueños tienen esos sueños y quieren reivindicarse, ¿no? O por ejemplo, en mi experiencia también, que a veces he tenido algunos sueños que sí se me han cumplido y otros no, pero tampoco los relaciono como es que Dios me reveló, sino claro, que porque a veces puede ser sugestivo de que en el día, en lo que viviste o lo que vistes y todo, se te quedó tan impregnado en tu alma que a la hora de dormir tienes esos sueños, o sueñas lo que quieres o lo que estás anhelando, no lo que anhelas, lo que quieres es lo que sueñas. A veces lo que no quieres. Y a veces lo que no quieres, porque en ocasiones a veces también empezamos a tener pesadillas, ¿no? Sin embargo, ahí sí, en mi experiencia yo a veces he tenido algunos sueños, pero a veces me ha dado miedo, inclusive sí tenía miedo porque yo decía, tuve unos sueños y se me cumplieron, porque tuve así como, no tan seguidos, pero sí fue en una ocasión que fueron como 3 parecidos y sí se cumplió, a lo mejor como, yo por ejemplo Llamados sueños premonitorios. Sí, yo una vez tenía un primo que estaba preso y yo soñaba que salía de la cárcel y pasaba tiempo y soñaba y pasaba tiempo y soñaba. Y al final sí salió, pero bueno, digo, ¿y qué tiene que ver conmigo que yo esté soñando que mi primo? Pero tal vez porque como era mi primo y yo quería a lo mejor que pues que saliera, ¿no? Lo mejor para él. También para eso pudo haber pasado. Sin embargo, como me pasó eso, dije, bueno, cuando yo tenía pesadillas decía, Dios, yo no quiero que estos sueños se me cumplan, porque si estoy viendo que se me están cumpliendo, no, yo no quiero que este sueño feo que tuve se cumpla, ¿no? Sin embargo, tampoco por decir que si se cumplió o no se cumplió, puedo decir, pues es que fue Dios quien me reveló, porque fácil pude haber dicho, ¿no? O seguir. Sin embargo, si alguno llega a pensar que tiene un sueño de parte de Dios, pues primero, como vemos en la palabra de Dios, que hay que probar los espíritus y también hay que pedir consejo a Dios, si es de Dios o no es de Dios, y leer su palabra, porque creo que es lo más. La palabra infalible, no los sueños. Así es. Entonces hay que agarrarnos de la palabra y que el Espíritu de Dios sea quien nos dé la revelación. Así es, para que pues todos los sueños también los pongas en oración y no andes presumiendo de que Dios se comunica en sueños. ¿Por qué no cuentas tus sueños húmedos, tus sueños eróticos? ¿Por qué no hablas de que tus sueños también son de otra índole? A mí me molesta mucho las personas que llegan fanfarronamente a decir, el Señor me reveló en sueños. Ok, no te lo ha revelado en su palabra, no creo en ti. Tu sueño. Sí, en el caso de muchos de los sueños que también hay, ya se han escrito libros acerca de los posibles significados acerca de ciertas cosas. Hay diccionario de sueños. Sí, y de repente se atribuyen. Decían que si sueñas con excremento es que te vas a ser millonario. Por ejemplo, ¿no? Y que si sueñas con el unicornio vas a ir al paraíso. Que si sueñas con tu abuelito de rodillas es que te vas a morir. Sí, que si sueña tierra o agua sucia es la mala suerte, soñar con una novia es morirse. Pero ya saliendo de ese choro tan horrendo. Efectivamente. Sin embargo, si lo comparamos cuando de verdad Dios habla, la Biblia tiene lenguajes con los cuales Dios se comunica y Dios respeta esos símbolos cuando precisamente está dando ahora sí un sueño de parte de Él para que esos símbolos muestren significados. Vamos a comparar estos diccionarios actuales de sueños, por ejemplo, con el sueño de Nabucodonosor. Y con los sueños de muchos que están en internet, que soñó en el arrebatamiento, soñó la gran tribulación, soñó... ¿Sí? Todos estos sueños que vienen de verdad, los que vienen de verdad de parte de Dios, nos hablan... En el caso de esta estatua que había soñado Nabucodonosor, habla de 4 partes que componen a una persona y le da el Señor el enfoque de 4 reinos.
la forma de las calidades en las que el oro va decreciendo a plata y después a bronce, después a hierro y después a barro, también nos habla de cómo estos reinos iban a ir decreciendo en poder. E incluso los metales con los que son mencionados hablan muchas veces de los juicios y de la inferioridad acerca de cómo iba a ser este proceder de gobiernos. Entonces Dios, en un sueño son importantes los detalles porque son cruciales para la interpretación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando viene un sueño? Supongamos que viene una persona y expone su sueño. Y de repente, si está viendo que de verdad es una advertencia, o está viendo que es una corrección, o está viendo que es una causa de peligro, pero si de nada sirve que exponga el sueño, si no va a tener precaución o si no va a hacer caso de lo que se le está avisando, pues el sueño es vano, ¿no? No fue vano, lo hizo vano la persona que no quiso o no pudo ver que Dios se estaba comunicando, advirtiendo de alguna situación, de algún peligro. Y yo creo que si Dios pues se comunica es más en ese sentido, ¿no? Más en su advertencia amorosa que viene a hacernos, ¿no? Porque Dios en su amor también nos advierte de muchas cosas y es parte de su amor. Entonces Dios quizás podría utilizar más la comunicación por sueños, más para este tipo de cosas, porque muchos llegan a decir soñé con Apocalipsis, con esto y con el otro, pues esto ya está muy sospechoso. Sí, cuando Moisés estaba en el desierto, él tenía un trato personal con el Señor. Y sin embargo, cuando lo empezaron a vituperar, el Señor intervino y dijo, bueno, cuando haya un profeta yo le hablo en visiones o en sueños, pero con Moisés le hablo diferente. Pero estamos hablando de una dispensación ya cumplida, la de la ley. Hoy es la revelación, el Espíritu Santo, la doctrina de lo alto. Bueno, sobrepasa por mucho a lo que estos varones conocieron, es la verdad. Sí, por eso es de que hay que reapuntalar tres cosas. ¿Qué tanto Dios va a usar hoy la comunicación por sueños cuando ya ha dado la revelación completa? Esa es mi pregunta. Sí, aquí hay que reapuntalar estas tres cosas. La primera es de que cuando se cumple en el día del Pentecostés, que ellos serían ungidos para tener visiones y sueños, volvemos a mencionar que no había Nuevo Testamento terminado, entonces no había revelación escrita para acercarse a los textos. Se requería esa unción en un momento dado en esa primera edad de Éfeso. Efectivamente, esto nos lleva al segundo motivo por el cual también Dios ya había ejercido una revelación diferente al sueño, y era la presencia del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo en Juan 16 dice que nos guía, nos revela, nos enseña. Entonces el Espíritu Santo ya tiene una función más de trato directo con el Hijo de Dios, como él lo dice. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No dice que son los que son guiados por sueños, ¿no? Y nuestro Padre, si nos da un sueño procedente de Él, Él mismo nos va a dar la explicación y la certeza de que viene de Él. Así es. Sí, Él lo puede hacer sentir, lo puede reconfirmar. Sería muy curioso que si de verdad alguien está sintiendo que el sueño viene de parte de Dios, pues lo compare con el filtro que es las Escrituras para ver si cumple con algún símbolo o algún propósito que no se salga de los patrones de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si no conoce la Escritura? Solo tiene a la mano el diccionario de sueños de Saint Germain. Entonces eso quiere decir que es una persona que hay que compartirle que hay esperanza en Yeshua, para que se arrepienta de sus pecados, reciba la unción del Espíritu Santo y él le lleve a la revelación. Okay. Conclusiones. Sí, la primera conclusión es, hay sueños que son de parte de Satanás. Si una persona está haciendo... La verdad, son más frecuentes los sueños de Satanás que los de Dios. Pues te digo, por 1000 sueños, uno. Sí, porque de alguna manera el ser humano, el que no conoce a Dios, está esclavizado en su mente a la influencia demoníaca, y en el caso de los que ya son hijos de Dios también tienen ahí un ataque espiritual. Pero la cobertura, la cual incluye la explicación al sueño si es que viene de Dios. Así es, y la autoridad ante una lucha espiritual si es una opresión demoníaca fuerte en ese momento. Ah, sí, ese punto es importante porque hay gente que su vida la determinan sus sueños. Yo de hecho, en mi tiempo de inconverso, sí le metí a lo de los sueños en la escuela de Carl Gustav Jung, un psiquiatra judío de los tiempos de Freud, pero mucho más depurado que Freud, mucho más. De hecho, este hombre escribió un libro sobre Job que me abrió mucho los ojos, Jung,
Y este hombre pues hablaba de que la revelación pues básicamente viene por los sueños y que había que apuntar los sueños y estudiarlos y pues esto no me llevó a nada, obviamente, más que a gastar papel y pluma y horas. Entonces volvemos a lo mismo. Gente que está basando su vida en sueños y que determinan es un peligro, es una obra de ignorancia total. Sí, esa es la... Tan falibles pueden ser los sueños cuando tienen una consistencia gelatinosa. Sí, esa es la segunda conclusión. También hay sueños que tienen un origen de cansancio, de psicología, más bien tienen un enfoque más del consciente, más del subconsciente humano. Entonces, en ese sentido, si es un sueño pues normal, lo que es un sueño en una persona que no está siendo influenciada ni por el reino de Dios ni por el de las tinieblas, pues no puede depender de ese sueño, solamente eso es el sueño. Pero y las personas que sueñan pesadillas y los turban y se quedan turbados por días y semanas y a veces no salen por sueños, no tienen poder para echar fuera esas influencias. Sí, ahí hay dos noticias para ellos. Una es que la influencia espiritual mala, puede haber una puerta que ellos estén abriendo y entonces hay que ver en qué caminos andan. A lo mejor se quejan de pesadillas, pero en el transcurso del día están felices con la ouija, por ejemplo. Sí, hay gente que no come para tener el estómago vacío y soñar. Así es, y sin embargo también está el otro punto. Esa es la otra tragedia para ellos, es definitivamente irse a dormir con el estómago lleno, es tener pesadillas. Eso seguro. Sí, lo que pasa es de que los intestinos necesitan un movimiento para ejercer la digestión, pero si están quietos y no se están moviendo, la presión sanguínea es más fuerte y el cerebro se ve reflejado a tener pulsaciones. Y sin embargo también está la tercera conclusión. La tercera conclusión es, sabemos que Dios habla por el Espíritu Santo, sabemos que Dios habla por la Biblia, no nos cerramos a que Dios habla por sueños porque Dios es soberano. Sin embargo, si Dios te está hablando de verdad por un sueño, debes de probar las evidencias de que sí viene de Dios, hay símbolos en la Biblia y de ser así, pues sabes que el punto clave siempre va a ser obedecer. De nada sirve que alguien diga, es que yo soñé, es que tal soñó, pero si pasan por alto la advertencia, pues es vano. ¿Qué le decimos a estas personas? Han llegado muchos al parque que me han dicho, yo conozco a Cristo, lo vi en un sueño hace 25 años o la semana pasada, y creen que con eso se van a salvar. Pues ahí en ese caso podríamos separar los dos tipos de testimonios. Si una persona ha tenido esas experiencias y no ha visto que vale la pena batallar con el hombre viejo para participar de esa gloria con la que lo han conocido. Bueno, primero si no está arrepentido. Efectivamente, entonces esa persona está teniendo la oportunidad de acercarse a Dios, pero ese cerca lo deja muy lejos porque no está entregado ni en contacto directo. No está crucificado con Yeshua. Así es, entonces en este sentido debe de batallar con el viejo hombre, haciendo morir al viejo hombre, porque si ese sueño fue real, lo debe de invitar a cambiar, no a ser el mismo. Lo invita al arrepentimiento y a la conversión. Efectivamente. Sin embargo, también el caso de un verdadero siervo que ha tenido un verdadero sueño de parte de Dios, es muy curioso ver muchas veces cómo de diferentes épocas, diferentes nacionalidades, cómo coinciden las manifestaciones de Dios en ese reino de luz glorioso del que nos habla la Biblia. Pero principalmente el propósito es que si Dios se está tomando la molestia de hablar por cualquier medio, pues como lo dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas formas por los profetas, y eso incluía sueños, finalmente ahora nos ha hablado también por el Hijo, y si nos está hablando por el Hijo o por un sueño como lo hizo antiguamente, siempre lo importante es obedecer. Así es, y si el sueño te lleva a Dios o te acerca a Dios, pues seguramente que es bueno o de buena procedencia, pero si con el sueño te quedas con la idea de que porque ya viste la cruz o viste el tercer cielo o la ciudad celestial y sigues viviendo en pecado, pues a lo mejor el sueño era de Dios, pero tú no entendiste, lo hiciste y lo haces vano. Rosh. Sí, pues lo más importante es, si tú que dices conocer de Jesús y leer su palabra, y dices que Dios te reveló,
pues no hay que jactarse por decir, Dios me reveló esto, mejor, si en verdad Dios te reveló, pues mejor haz lo que Dios te reveló en el sueño y ser obediente a la palabra de Dios, ¿no? Buscar a Jesús y que su Espíritu Santo sea el que revele, ¿no? Sin estar presumiendo de que Él nos reveló y ya tuvimos sueños, pues de eso de nada sirve. Hacerse el interesante en la congregación. Entonces, pues mejor busca a Jesús y lee su palabra, porque ahí encontramos la revelación. Para que dejes de dormir y soñar tanto. Sí, incluso por ejemplo, un claro ejemplo de un hijo de Dios maduro que enfrentaba estos casos era por ejemplo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quizá muchas de las cosas que él predicaba, que él enseñaba, que él respondía, que él escribía, pues quizá muchas de esas revelaciones el Espíritu Santo, alguna que otra, pues quizá el Espíritu Santo en esas revelaciones, quizá una que otra se la dijo en sueños y quedó escrita. Él no se jactó de haberla tenido, pero la pista es que un día los corintios pues ya lo empezaron a sacar de quicio y él dijo, voy a recurrir a las visiones y a los sueños para que vean que... Así es, y Pablo tuvo esta visión. En realidad, fuera de eso, se mantuvo en la sana doctrina, en la pelea contra Satanás, y no andaba de jactancioso ni creyéndose José el soñador. Sí, para que te dejes de creer el soñador, José, y entiendas que estás en otra dispensación y verdaderamente no pongas tu esperanza y tu confianza en todo lo que sueñas, más bien en la palabra, como dijo la hermana Roche. Y para concluir, Luis, cualquier sueño que puedas tener sencillamente se sintetiza en dos cosas. Si viene de Dios, viene de la carne, se sintetiza en dos cosas. Si viene de la carne, si viene del mundo, si viene de Satanás, pues no tengas temor de él, aprende a probar un espíritu y no dependas del sueño. Si es un sueño que viene de Dios, no te jactes de haberlo recibido, pide revelación para una correcta interpretación y promulga el mensaje, que ese es el propósito. Y porque finalmente cuando Dios ya se propuso a revelar algo, esto podría ser otro tema. ¿Qué sucede con las visiones? Porque la revelación que tuvo Daniel ahí en el capítulo 8, dice que Dios se la mostraba en visiones, pero de repente como que tal impresión de revelación, de manifestación espiritual, lo dejaba debilitado. Lo tumbó por 21 días. Así es, y de repente la visión que estaba teniendo la continuaba en un sueño, y de repente se despertaba del sueño y en la vida real veía la visión. Entonces es curioso después poder hablar de las visiones. Sí, y seguramente esto abre la puerta para en la próxima Gebruta con los tres, primeramente Yeshua, hablar de visiones, la diferencia entre sueños y visiones. Y yo creo que Dios nos ha favorecido nuevamente y te agradecemos, Yeshua, porque pues es un tema importante. Y pues para despedirnos, pues les invitamos a que el mejor sueño que se puede poner por obra es: estudia la palabra, llénate del Espíritu Santo y los sueños de Dios, llévalos a cabo. Así es. Rosh, los invito a que sigan buscando a Jesús por medio de su palabra y no se dejen llevar por cualquier sueño. Y ya, pues 1000 bendiciones. Así es. Polvo y miseria, hasta la próxima. Hasta luego.